Estamos como la canica. Bueno, los que saben a qué me refiero ya entendieron, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, yo les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 3. Vamos a ponernos de pie como respeto a la palabra del Señor. Amén. Y el título de la predicación es ¿cuál es tu fundamento? Amén, aleluya. Primeramente, hermanos, fundamento es los cimientos sobre lo que tú construyes. Diría yo, ¿cuál es el fundamento de tu vida? Es decir, sobre qué construyes tu vida. Este mismo fundamento, estos mismos cimientos, son lo que lo sostiene. Es decir, sobre qué sostienes tu vida actualmente. Y sobre qué vas a sostener tu vida más adelante. Hace unos buenos años, hermanos, un hombre dio su dinero para un proyecto de la construcción de un barco muy famoso. Cuando se construyó este barco, era tan bien hecho, había sido con mucho esmero hecho, con muchas medidas de seguridad, con tanto dinero e inversión acerca del proyecto, que llegó el momento en que el dueño dijo: este barco ni Dios lo puede destruir. Y en el primer viaje, hermanos, que hizo este barco, se hundió. Y así puedo yo hablar de 3 o 4 asuntos de tipo conocimiento mundial en el que los hombres han desafiado el poder de Dios. Y en todos ellos, hermanos, se manifiesta, no mucho tiempo después, no muchos días diría yo, la destrucción de esta gente. Así también yo te diría, si tú no tienes temor de Dios, tu vida va a ser destruida. Pero vamos a leer primeramente Proverbios del versículo 13 al 23. Abran, por favor, Biblias. Capítulo 3, versículo 13 al 23. Y espero, hermano, que pongan mucha atención a esta predicación. El tema es el temor a Dios. Pero antes vamos a leer y después vamos a orar. Dice: todos callados, síganme solamente en Proverbios 3, 13 al 23. Yo voy a leer solamente solo, pero pon mucha atención en lo que lees y en lo que oyes. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra.
Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Síganme por favor en el versículo 19, pero antes vamos a orar. Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos que sea su bendito Espíritu Santo utilizando esta carne, Señor, que para nada sirve, solamente cuando habla de su palabra. Le rogamos y le pedimos que ponga los ojos espirituales en mis hermanos y en el mío propio, para comprender todo lo que el día de hoy usted tiene para nosotros. Y le rogamos y le pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Primeramente, hermanos, nos habla este capítulo en el versículo 1, véanlo por favor. Capítulo 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dios le está diciendo a sus hijos: no te olvides de poner por obra mi ley. Poner por obra la ley de Dios es obedecerle. Pero todo este libro de Proverbios tiene como fundamento el capítulo 1, versículo 7. Véanlo bien, por favor. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, el temor a Dios. Y el temor a Dios solamente lo puedes mostrar tú a través de poner por obra sus mandamientos, solamente así. Si alguien en el mundo puede decir yo soy sabio, la única manera que lo puede afirmar es haciendo y poniendo por obra lo que Dios manda. Ningún otro hombre que no pone por obra los mandamientos de Dios puede ser llamado sabio. Y como nadie o casi nadie se ocupa de obedecer a Dios, entonces somos insensatos. Sobre la insensatez está fundamentada la mayoría de la vida de los del mundo, pero también sobre la insensatez está fundamentada la vida de muchos cristianos. Y en el capítulo 3 vamos a regresar nuevamente al versículo 1, le dice: hijo mío, no te olvides de poner por obra mi ley. Y en el versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que haya el verdadero temor a Dios y que obtiene el entendimiento, la inteligencia para comprender esto. Muchos hoy en día en las iglesias cristianas hay que temer a Dios, pero a veces ni los pastores saben qué es tener temor a Dios, y menos lo pueden poner por obra.
Porque no hay temor de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Tú, mi hermano, quieres fundamentar tu vida con sabiduría, tienes que tener temor de Dios. Amén, aleluya. Y el temor a Dios solamente puede llegar a tu corazón cuando tienes a Jesús en tu corazón. No hay otra manera. El fundamento de toda la fe en Dios, de todo el temor a Dios es Cristo. La obediencia, la renunciación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es lo que nos lleva al entendimiento de esto. Pero Salomón, que fue el que escribió estos proverbios, dice algo más en el versículo 14. Porque la sabiduría o el temor a Dios, poner por obra su palabra, su mandamiento, es mejor que la ganancia del dinero. Muchos hombres fundamentan hoy su vida a través de lo que ganan. Muchos tienen millones de dólares, millones de libras esterlinas, tienen millones de pesos y dicen, lo que me sostiene es mi dinero. Y cuando llegan a la edad de estar a punto de entregar cuentas al Creador, se dan cuenta que no les sirve el dinero. Para nada. Porque el temor a Dios es mucho mejor que la ganancia de cualquier dinero en el mundo. Y sus frutos, es decir, sus resultados, son más valiosos que el oro fino. En esos momentos de que Salomón escribe esto, hermanos, lo más valioso era el oro fino. Yo tengo entendido que el quilataje más fino es el 24, no sé si sea así, pero no había nada más valioso que el oro fino. Y entonces dice Salomón, el fruto, el resultado del temor a Dios y poner por obra sus mandamientos es mucho más valioso que el oro fino. Poner por obra su palabra, dice en el versículo 15, es más preciosa que las piedras preciosas. Poner por obra la ley de Dios es más hermoso. Pero no solamente preciosa quiere decir hermoso, también quiere decir valioso. Dice, mucho más precioso, mucho más hermoso es poner por obra la ley de Dios que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Ahora, tú vas a desear siempre en este mundo lo que es más importante para ti. Quizás los jóvenes lo que más desean es terminar su carrera. Quizás algunas de las hermanas lo que más desean es conservarse siempre guapas. Quizás algunos de los hermanos lo que más desean es casarse. Ahora, lo que más desean, lo que se está refiriendo aquí Salomón es lo más importante para ti en este momento y en este mundo. Y dice aquí la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios. No se puede comparar nada a ella porque es lo más importante. A veces los cristianos no le ponemos mucha atención a la obra de Dios, ni a los mandamientos de Dios, ni a la ley de Dios. Y hay muy fácilmente, miren hermanos, hay un versículo que se le da muy poca importancia, pero dice allá en Hebreos 10:25. No dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. Eso es mandamiento.
es mandamiento. Y dice, es mucho más importante obedecer a ese mandamiento que todas las cosas que hay en el mundo. Todas. Más importantes que todas. ¿Cómo qué? Más importante que tu casa, más importante que tus coches, más importantes que tu escuela, más importante que tus paseos, más importante que tus amistades, más importantes que todo lo que hay en el mundo. Es más importante. Además dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y oro. Dice, cuando tú pones por obra la ley de Dios, vas a obtener de ella, de su mano derecha, riquezas y honra. Y yo no estoy hablándote de la doctrina de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Yo no te voy a decir, hermano, si tú pones por obra la ley de Dios, vas a tener millones y millones de pesos, vas a tener suficiente dinero para comprarte un yate. No, eso es mentira, hermanos. Está hablando de riquezas espirituales. Tener un buen hijo, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos nietos, una buena descendencia que tema a Dios. Amén, aleluya. Y dice, no solamente eso, sino vas a tener también honra, es decir, reconocimiento y respeto. Muchas de las cosas, hermanos, que nos faltan a los cristianos es precisamente no solamente el respeto de los demás, sino el respeto de nosotros mismos. Amén. Porque cuando tú guardas la ley de Dios, tú respetas tu cuerpo. Los jóvenes no se dejan toquetear por cualquiera. Hoy en día, hermanos, pasa mucho en las iglesias cristianas. Hay novios y en el cristianismo el noviazgo, hermanos, es amistad solamente. Nada de que besuqueos, nada de que toqueteos. Me ha tocado ver fuera de las iglesias cristianas a no muchos metros, y seguramente son cristianos, ¿ya? Una parejita ahí que se está tocateando. Y miren, hermanos, es vergonzoso eso. Pero cuando los jóvenes tienen temor a Dios, las mujercitas no se dejan tocar por nada hasta que estén casaditas. Y los hombres también respetan su cuerpo. No se dan satisfacción a sí mismos. Porque hay temor de ellos, hay temor de Dios en ellos. Dice, sus caminos son caminos deleitosos. Andar en los caminos de Dios es algo que te va a proporcionar satisfacción. No te va a proporcionar una boca amarga. Cuando se dice en el mundo que tenemos amargura de labios es porque algo no nos agradó, no nos proporcionó tranquilidad, no nos proporcionó bienestar. Pero vean que dice el versículo 17, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Los jóvenes andan ahí como correcaminos, ¿verdad? Yo veo a muchos jóvenes como correcaminos, porque no encuentran la paz en lo que hacen. Quizás estudien, sus padres les pagan los estudios, les compran los libros, les compran ropa, les compran tenis, y los padres, el problema aquí son dos. Primero, que los padres creen que con eso le van a dar tranquilidad a sus hijos. Y que están construyendo vidas, ¿verdad? Que se van a sostener por toda dirían hasta por la eternidad. Y piensan que dándoles lujos, dándoles hasta lo que no tenemos o no tenemos posibilidad de darles, es lo que les va a hacer bien.
Y primeramente el padre y la madre no van a encontrar paz, pero tampoco los hijos van a encontrar paz en ese modo de vida. La única paz que te puede llegar a tu corazón es a través de cumplir los mandamientos de Dios. Y en los fundamentos, hermanos, de la ley de Dios es lo siguiente. Vamos a regresar aquí al 3, pero vamos a ir al versículo 11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Fíjate lo que está diciendo ahí Salomón. Dice, si tú quieres a tu hijo y tu hijo se porta mal, no obedece, hay que castigarlo. Hay que castigarlo. Cuando tú le digas a tu hijo, al que sea, así sea el más chiquito, te voy a castigar de esta manera, cumples. No le digas, te voy a colgar de un madero, porque no te estoy diciendo eso. Pero si le dices que lo vas a colgar de un madero, lo vas a tener que cumplir. Por eso tienes que tener cuidado. ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Qué le dices a tu hija cuando le vas a dar un castigo? Razónalo bien, que sea un castigo que sea de acuerdo a la falta cometida. Algo de lo que no te tengas que arrepentir, pero que él sí tenga de qué arrepentirse. No voy a castigar a mi hijito ni a mi hijita porque los quiero mucho. La Biblia dice que es porque no los quieres realmente. Al que amas, el padre que verdaderamente ama a sus hijos tiene que castigarlos. Y no es para destrucción de su vida, sino para edificación de su vida. Porque todo acto, hermanos, en esta vida trae consecuencias, buenas o malas. Bien, vamos a regresar al versículo 18. Ella, refiriéndose a la ley de Dios, es árbol de vida a los que de ella echan mano, es decir, de los que agarran la ley de Dios, de las que se agarran de la ley de Dios, y no solamente eso, que bienaventurados son los que la retienen, es decir, más que bendecidos son los que no la dejan ir. Muchos hombres llegan a las iglesias cristianas, y vienen por 2, 3 semanas, 4 semanas, y dicen, está bueno el asunto, hay bendición, hay buena predicación, pero hasta ahí. No retienen la palabra de Dios, no retienen la bendición que trae el cumplimiento de la palabra. Y no solamente eso, hermanos, también hay quienes, aún estando en las congregaciones constantemente, no se sostienen de la ley de Dios, sino en sus propios juicios, en sus propios entendimientos. Hay pastores que usted ve la Biblia como usted la quiere ver. No, la Biblia no es como yo la quiera ver. La Biblia dice lo que dice. Miren, vamos rápidamente a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Dice, y es algo que los cristianos deben de entender, y que los del mundo también deben de entender, y que cuando te puedan rebatir o quieran rebatir los del mundo, les tienes que explicar lo siguiente. Ve qué dice en el 1:20. Entendiendo primero esto, dice la Escritura, cuando la leas, cuando la estudies, tienes que entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, la Biblia está llena de profecía. Son puras profecías lo que dice la Biblia. Entonces, lo que está diciendo Pedro dice
que tienes que entender que ninguna profecía de la Escritura es de lo que tú quieras entender o lo que tú quieras ver ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando alguien quiere estudiar o entender la Biblia, lo que tiene que entender es lo que Dios quiso dar a saber al hombre, lo que el escritor quiso decir a la hora de escribir lo que escribió. No lo que yo quiera querer o lo que yo quiera ver, sino lo que está ahí. Vamos a regresar a Proverbios. Proverbios 3, 19. Ahí me voy a detener un buen rato. Versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Cuando Dios hace los cielos y la tierra, hermanos, es decir, toda la creación, dice que la fundó con sabiduría, es decir, el fundamento de toda la creación es el temor a Dios. Y lo podemos ver muy fácilmente. Cuando nuestro Señor Jesucristo detuvo al mar y a los vientos. ¿Por qué lo hicieron? Aún la naturaleza teme a Dios. Aún la naturaleza obedece a Dios. Y yo quisiera decir, también los cristianos obedecen a Dios. Pero no lo puedo decir. Porque casi no hay cristianos que obedezcan a Dios. Son pocos. Y eso a veces, yo quisiera decir, hay 20,000 cristianos en el mundo que obedecen ciertamente a Dios. Pero no lo puedo decir. Bueno, ni siquiera uno, dice la Escritura. El fundamento, hermanos, de la creación de Dios es que tengamos temor a Dios. Y dice, no solamente con sabiduría fundó la tierra, sino también los cielos con inteligencia. Dios pudo haber destruido los cielos cuando los ángeles se rebelaron contra él. Pero como hubo un puñado de ángeles que siguieron a Dios y solamente una tercera parte se fue con Satanás, por eso no destruyó los cielos. Y si lo hubiera destruido, él seguía siendo Dios. Dios no depende de la creación. La creación depende de Dios. Y aún la tierra, cuando Adán y Eva pecaron, pudo haber destruido a la tierra. Le hubiera sido más fácil a Dios destruir la tierra y volver a ser un hombre obediente a él. Pero no lo hizo, por amor a su creación. Pero el fundamento de la misma vida en la tierra está fundamentada o sostenida por el temor a Dios. Y es ahí donde yo quisiera ver los jóvenes sobre qué sostienen su vida. Sobre su fortaleza, porque hoy los jóvenes están muy fuertes, están más altos que nosotros, más fuertes que nosotros. Y los que ya estamos de salida, hermanos, nos damos cuenta que la diferencia de fortaleza física sí es mucha. Es mucha. Yo no me atrevería a enfrentarme hoy en día a un joven de 25 o 30 años, a menos que tuviera una pistola en la mano, o por lo menos un mazo.
pero la diferencia es mucha. Y los jóvenes hoy sostienen, y miren hermanos, yo he visto jóvenes que ofenden a la gente mayor porque saben que son más fuertes, porque no tienen temor de Dios. ¿En qué más cimientan su vida a los jóvenes? En su inteligencia. Dicen, es que yo me la sé más que todos. Me puedo burlar de mis padres porque mi inteligencia es mayor, sé cómo mentirles, sé cómo engañarlos, y fundamentan su vida en la mentira o en su inteligencia para hacer cosas malas, porque no tienen temor de Dios. Miren, vamos rápidamente a Efesios 5, por favor. Ahora, los jóvenes lo que hacen es mentir y engañar a sus padres para no obedecerlos. Pero vean que dice, Efesios 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto. Obedezcan, es mandamiento. Obedecer a los padres es mandamiento. Es que ya tengo más de 18 años, aunque tengas 100, si dependes de tus padres, tienes que obedecer. Amén. Es que yo soy más inteligente. ¿Qué importa? Eso piensas tú. Tienes que obedecer. Si eres inteligente, entonces obedece a tus padres. Si eres sabio, obedece a Dios. Amén, aleluya. ¿En qué más cimientan hoy en día los jóvenes su vida? En su juventud. Cuando estamos jóvenes, hermanos, no nos damos cuenta que la juventud tiene un término. No nos damos cuenta que la belleza también tiene un término. Y los hombres, los jóvenes hoy fundamentan su vida. Es que soy muy joven. Y piensan que van a durar eternamente con esa juventud. Piensan que su belleza, ¿verdad? Muchas veces las jovencitas fundamentan su vida sobre su belleza. Y también los jóvenes, hoy hay muchos metrosexuales, así les llaman. Los hombres que se cuidan tanto, que hasta se enchinan las pestañas, hacen una serie de cosas para conservarse jóvenes. Pues eso va a pasar. La sabiduría no va a llegar a sus mentes ni a sus corazones porque no tienen temor de Dios. Tenemos que fundamentar nuestras vidas en el temor a Dios. Mostrarles a nuestros jóvenes que lo más importante no es lo que se ve afuera, sino lo que se ve adentro, lo que está allá adentro, lo moral, lo espiritual, y que lo exterior solamente debería ser el reflejo de lo que está pasando allá adentro. Y los padres tendríamos que ser los primeros promotores de eso, pero a veces los padres somos los que promovemos la desobediencia a Dios. Mi hijito no quiere ir a la iglesia. No te preocupes, mira hijo, la otra semana vas. Yo sí voy, pero tú no. Y mira, mejor vas una semana tú y otra semana yo. Y así el pastor no se da cuenta. Yo no me doy cuenta, pero el Señor sí se da cuenta. Bien. Vamos a regresar a Proverbios. Proverbios 3. Entonces, fíjense bien, hermanos. Toda tu vida puede ser destruida
así como una torre de los castillos de arena, ¿verdad? Como lo que le sucedió a la esposa de Lot. Así. Esta mujer fue avisada, iban saliendo ya de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y ahí iban lejos y le dice, el ángel les dijo, nada más no volteen hacia atrás, no volteen hacia atrás, síganse de frente. Esa era la orden de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Esta mujer volteó no para ver cómo se estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, volteó para ver lo que se estaba consumiendo, porque para ella era importante lo que había dejado ahí. Iba a decir, ay, ya mi casita se consumió, mis vestidos de seda se consumieron, mis zapatillas. Yo sé que a las mujeres no les gustan ni las bolsas, ni las zapatillas, ni los vestidos. Yo sé que no pasa, y menos en Monte Oreo. Pero esta mujer volteó porque para ella lo más importante se estaba acabando. ¿Y qué pasó en ese momento? Se convirtió en una estatua de sal. Pues así va a ser tu vida cuando llegues a viejo o a vieja, porque no tienes temor de Dios. Porque tu fundamento no es la ley de Dios. Tu fundamento es lo que tú quieres que sea importante. Y ese es un gran problema para ti. También, hermanos, vean qué dice aquí. Vamos a regresar al versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay una sola cosa que es mala para Dios de parte de los hombres, y esta la tenemos como respuesta aquí en Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Nuestro Señor Jesús es el único ser humano que ha existido sobre la tierra que ha obedecido completamente a Dios. Lean el versículo 25. 5:25 de Juan dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Lo que tú tienes que hacer cuando vas al templo, cuando vas a la iglesia, no es seguir al pastor. Lo que le pase al pastor allá dentro de su corazón o en su mente no importa. Lo que importa es lo que dice de la Biblia. Y dice aquí que cuando tú estás oyendo Biblia, estás oyendo la voz de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Y cuando tú oyes la voz de Jesús, Él dice, obedece, porque yo te di muestras de que yo he obedecido, y mi obediencia me llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hay que obedecer. Y no solamente ese, mire, vamos a Romanos 1:5. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, nuestro ministerio, lo dice Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, el hombre tiene que ir en obediencia de Dios a través de la fe de Cristo. Tú no puedes obedecer a Dios porque no tienes a Jesús en tu corazón.
Y vas a poder solamente obedecer a Dios cuando vas a Cristo humillándote y recibiéndole como tu único y suficiente Salvador. Amén, aleluya. Y entonces sí podrás decir, ahora sí temo a Jehová, ahora sí temo a Dios y le voy a obedecer en todos sus mandamientos. Es la única manera. Bien, vamos a regresar nuevamente a Proverbios. Versículo 21, 3:21 de Proverbios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo de Dios, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Miren hermanos, hermanas, principalmente para las hermanas. ¿Quieres verte bella? ¿Quieres verte hermosa? Así que digan los jóvenes cristianos, me quisiera casar con esa hermana. Quisiera que fuera ya no mi novia, ni solamente mi amiga, porque la veo hermosa por adentro y por afuera. La única manera es obedeciendo y teniendo temor de Dios. Y no solamente va a ser hermosa para los cristianos, va a ser hermosa para Dios, que es lo importante. Va a ser hermosa para tus padres y para tus hermanos. Vas a ser hermosa para tus primos, para tus tíos, para tus abuelos. Te van a ver hermosa porque tienes temor de Dios. Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello, es decir, lo podrás lucir. Podrás lucir, decir, yo soy bella, no tanto quizás en lo físico, aunque yo digo que la juventud en sí misma es bella, y no hay mujer que sea fea. Yo nunca he creído que sobre todo las jóvenes no son feas, quizás son descuidadas, poco cuidadosas de su arreglo, pero son hermosas. Pero lo más importante, hermanos, es la belleza espiritual que tengas delante de Dios. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. ¿Saben por qué hoy en día hay tantos embarazos de niñas de 13, 14, 15, 16 años? ¿Sí saben? Porque no tienen temor de Dios. Porque no cuidan su dignidad como mujeres. Y he visto a mujeres jovencitas y de no mal parecer que andan con hombres que de verdad no sé qué le ven. Yo no sé qué le ven. Pero le ven algo, ¿verdad? Y le ven lo mismo que son ellas. Hombres y mujeres que no temen a Dios. No se quieren sujetar a la ley de Dios. No quieren humillarse ante el poderío y la autoridad de Dios. Dice, si guardas la ley de Dios y temes a Dios, entonces andarás por tu camino confiadamente y no vas a tropezar, no te vas a caer. No vas a caer. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando tenemos muchos problemas, hermanos, lo primero que se nos da es el sueño. Es lo primero. Pero cuando estamos con el temor a Dios, con el principio en nuestras vidas, con el fundamento de obedecer a Dios, deseando siempre agradar a Dios,
entonces dice la Escritura, tú no vas a tener insomnio. Bien, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Miren, hermanos, yo no sé, yo solamente una vez estuve en la cárcel. Y fue por algo que yo no hice. Y fue solamente 24 horas. Miento, 25. Y les aseguro, hermanos, que no es nada agradable. Bueno, me trataron también que me llevaron hasta mi tortita y mi atole. Los mismos policías, porque lo que yo les representaba para ellos en ese entonces era mucho dinero. Y me tuvieron no en una celda, sino en la caseta de radio, ¿verdad? Porque todo era un ardid para sacarme dinero, pero bueno, se tuvo para sacarme y les aseguro que no es nada agradable. Pero hoy los jóvenes no tienen miedo de llegar a la cárcel porque no le tienen temor a Dios. Y por eso hacen y deshacen lo que quieren. Le faltan el respeto a cualquiera, se meten en problemas, se meten en drogas, se meten en compromisos de dinero, de juegos. Hace no mucho, hermanos, hace unos cuantos días, un amigo al que aprecio mucho me dijo que su hermano estaba muy triste porque conozco a esa familia, porque su hijo se había matado en una motoneta. No hay temor de Dios. Así. Bien. Dice el versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Miren, hermanos, aquí en la iglesia podemos hacer mucho bien a todos. De muchas maneras. No necesitamos ser ricos. Porque a veces no proviene el hacer el bien por medio de dar dinero. Una sonrisa, un consejo, un saludo, es hacer bien a alguien. Porque muchos cristianos son demasiado quisquillosos y una mala mirada, ¿verdad?, les basta para irse de la iglesia. Y ni siquiera a veces tiene que provenir del pastor, a veces porque a un hermano o hermana que ni siquiera saben si es cristiana o no es cristiana, pero porque les miró feíto o sintieron que los vieron feo, dicen, ya me voy de esta iglesia. Hay que hacer un bien, hay que dar un vaso de agua, un refresco, una palmadita en la espalda, y eso es hacer bien. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Dice, ay, mañana yo le quiero regalar a mi hermana, estoy hablando de las mujeres, ¿verdad? Le quiero regalar a una de mis hermanas unas zapatillas, le quiero regalar un suéter que tengo ahí nuevo, pero no me queda. Ay, pero se lo doy mañana. Se lo doy pasado mañana, y ese mañana y ese pasado nunca llega. Hay que hacerlo. Dice el poema, ¿verdad?, en vida, ¿no?, pero rapidito. Y no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado a ti.
Aquí en la congregación, hermanos, ¿verdad?, tenemos puros prójimos. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Yo voy a la iglesia e iba a mi congregación, a la que pertenecía, a Montesión. Yo nunca iba con la idea de que me iban a maltratar. Y si me hicieron gestos, ni cuenta me di. Si me trataron mal, ni cuenta me di. Pero yo tampoco iba yo con la idea de hacerle daño a nadie. Bueno, ni al pastor. Yo espero que así sea tu corazón. Pero miren, hermanos, muchos de los problemas en las iglesias es porque vamos predispuestos, porque nuestro corazón todavía no ha entendido cuál es el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, hermano, no puede salir nada malo de ti. ¿Por qué razón? Vamos a Romanos, y ya con esto terminamos. Romanos 7. Romanos 7. Ya vi que el hermano Guillermo ¿cómo sabía? Iba a ir al capítulo 8, el pastor, no, voy al 7. Vean, fíjense bien, hermanos, ¿por qué el que tiene temor a Dios no puede actuar mal? Vean Romanos 7:12. De manera que la ley de Dios a la verdad es santa, y su mandamiento santo, justo y bueno. No oigo amén. Amén. Sí. El verdadero cristiano no puede hacer daño a nadie. Amén, aleluya. Y menos a sus hermanos, menos a sus hermanos. Bien. Conclusión. Ya la dije. El verdadero cristiano no le puede hacer daño a nadie. El verdadero hijo de Dios no se atreve a hacerle daño a nadie. Y para terminar, ¿verdad? Vamos al capítulo 7 de Mateo. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo diría, con respecto a Proverbios, no juzgues porque no te es dado juzgar. No envidies porque un verdadero cristiano no debe de envidiar. No mientas porque un verdadero cristiano no debe de mentir. No robes porque un verdadero cristiano no roba. No defraudes porque un verdadero cristiano no defrauda. No adulteres porque un verdadero cristiano no adultera. No engañes porque un verdadero cristiano no engaña. Porque el fundamento de esa vida es el temor a Dios. Vamos a ponernos de pie.
Sí, Padre, que en esta tarde en que tu pueblo se ha reunido para recibir, Señor, enseñanza, predicación, mandamiento de parte de usted, que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, haciéndoles entender que el fundamento de toda la creación y de su vida misma es el temor a Dios. Le rogamos y le pedimos, Señor,